doctora Janina Fisher, que hablará durante unos 45 minutos. La doctora Fisher es licenciada en Psicología Clínica y antigua instructora en la Escuela de Medicina de Harvard. Es una experta internacional en el tratamiento del trauma y miembro del Consejo Asesor de la Fundación para la Investigación del Trauma y autora bestseller en el ámbito de la curación del trauma. La doctora Fisher se ha hecho conocida por proporcionar formación y atención informada sobre traumas a terapeutas, instituciones y programas e incluso a estados y gobiernos. Publicaremos enlaces de los libros y el sitio web de la doctora Fisher en el chat. Hoy, muy amablemente, se ha ofrecido a unirse a nosotros para un taller titulado Los beneficios neurológicos del trabajo en 12 pasos. Estamos muy agradecidos de tenerla aquí, doctora Fisher. Ahora le cedo la palabra y muchas gracias por venir. Vamos allá. Hola a todos. Probablemente, el mensaje más importante que tengo para este grupo es que soy la hija adulta de un padre alcohólico, quien fue el fundador del primer grupo de AA de habla inglesa en París. Hace muchos años, murió con 53 años de sobriedad, a la edad de 89 años, y seguía apadrinando. Entonces, él es mi inspiración. Y la otra motivación para esta presentación fueron las vastas actitudes anti-12 pasos entre el sector de la salud mental, lo que realmente me perturbó, ya que soy alguien que realmente se ha empapado de los 12 pasos y sabe lo increíblemente valioso que es el trabajo de 12 pasos. Me molestó mucho que hubiera esta actitud tan negativa entre los terapeutas. Y por eso originalmente he creado esto como una presentación para intentar de convencer a los terapeutas de que es muy valioso el animar enérgicamente a sus pacientes a comprometerse con el trabajo de 12 pasos. Así que me emociona compartirlo con este grupo. Ahora bien, ¿por qué nos interesa la neurobiología? ¿Por qué sería un argumento convincente para los escépticos? Por la relación entre trauma y adicción. Las investigaciones demuestran que hasta el 70% de las personas que acuden a programas de tratamiento de adicciones tienen antecedentes traumáticos. Esta es una cifra demasiado grande para ser una coincidencia. Sí, la adicción es una enfermedad, pero es una enfermedad que afecta mucho más a las personas que han sufrido traumas. También sabemos que el riesgo de recaída parece ser mucho mayor en las personas que tienen antecedentes traumáticos. Y en el mundo de los traumas, descubrimos que lo que hace que los traumas tengan efectos duraderos, incluso que los individuos sean más vulnerables a la adicción, es el cerebro. Ese trauma no solo deja efectos emocionales, sino que cambia nuestro cerebro. Porque cuando estamos expuestos a una amenaza, la parte pensante del cerebro, la parte del cerebro que tiene criterio y principios y ha aprendido de la experiencia, esa parte del cerebro se apaga cuando nos sentimos amenazados. Y en su lugar, se activan partes del cerebro que están por debajo de las palabras. La más famosa es la amígdala, que es una estructura
muy, muy, muy diminuta del cerebro y es el detector de humo y la alarma de incendios del cerebro. Por eso, cuando sentimos un golpe repentino de ansiedad o cuando tenemos la inquietante sensación de que algo malo está ocurriendo, esta es la amígdala. Y, ups, espera, voy a volver aquí un segundo. Por eso cuando las personas están traumatizadas, los efectos del trauma se alojan en el detector de humo, lo cual es muy inconveniente porque significa que nos sensibilizamos ante cualquier cosa, incluso aquello vagamente amenazador o que nos recuerde del entorno traumático. Y así se crea un accidente que está esperando ocurrir, porque años y años y años después, la amígdala empieza a dispararse como si nos estuvieran amenazando de nuevo. También sabemos, al estudiar el cerebro, que estos recuerdos no verbales, que es esencialmente lo que son, no se experimentan como recuerdos. La gente no se siente ansiosa y dice, mira, estoy recordando lo aterrador que fue. Se sienten desesperados, sienten desesperación, ansían morir, saltan fuera de sí o tienen una terrible ansiedad social, agitación, o están enfadados, desconfiados, hipervigilantes, dispuestos a huir a la primera de cambio. Y a veces experimentan vergüenza y una especie de adormecimiento, porque no se sobrevive al trauma, sintiendo todo lo que hay que sentir. Sobrevivimos al trauma al adormecernos indefensos y encogidos para que no empeore. Si somos niños traumatizados, nos sentimos desesperanzados e impotentes. Y esos recuerdos no verbales se estimulan muy fácilmente ante las decepciones y, como sabemos, todas las pequeñas derrotas de la vida cotidiana. Y el hecho de que la mayoría del abuso viene de los padres o figuras parentales significa que también hay recuerdos traumáticos no verbales de un anhelo de cercanía, de profunda soledad y miedo al abandono. Todos estos son recuerdos. El problema es que si recuerdas un acontecimiento, sabes que es un recuerdo. Si sientes miedo, ¿cómo sabes cuándo es un recuerdo y cuándo no? Cuando sientes que ya no hay esperanza, ¿cómo sabes si es un recuerdo o si no lo es? El sistema nervioso también se traumatiza en un mundo amenazador. El sistema nervioso está pensado para tener capacidad de excitación elevada cuando necesitamos pelear o huir y una excitación muy, muy baja cuando necesitamos someternos o disociarnos o adormecernos. Ahora bien, lo ideal sería no vivir todos los días en un mundo traumático, para así no experimentar esas respuestas intensas de lucha, huida, ira o miedo. Y no sentir el entumecimiento y la pérdida de energía de la baja excitación. La mayor parte del tiempo, lo ideal es que nuestros sentimientos y reacciones fluctúen dentro de lo que se llama la ventana de tolerancia. Se refiere a nuestro nivel de tolerancia.
¿Cuánta tolerancia tenemos para nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras reacciones físicas? ¿Hasta qué punto toleramos los sentimientos intensos? ¿Hasta qué punto toleramos sentirnos desconectados e insensibles? Podemos pensar y sentir al mismo tiempo. Cuando estás en estado de máxima excitación de lucha y huida, no puedes pensar y sentir al mismo tiempo, lo mismo que cuando la excitación es muy baja. Muchos supervivientes de traumas tienen síntomas que reflejan haber sobrevivido con ese estado de alta excitación. Son impulsivos, asumen riesgos, su juicio es pésimo. Tienen lo que yo llamo paranoia postraumática, que significa que tememos algo que ya ha ocurrido, ¿verdad? Alguien quiere hacerme daño. Todo el mundo me odia. Eso es paranoia postraumática, porque si te abusan en el entorno familiar, sientes que todo el mundo te odia. La desconfianza, la hipervigilancia, todo ello está relacionado con esa elevada excitación. También flashbacks e imágenes intrusivas que no son tan malas como los flashbacks, pero sí muy, muy perturbadoras. Y además, la excitación elevada se asocia a comportamientos suicidas, autodestructivos y adictivos. También tenemos pacientes o personas a nuestro alrededor que tienen síntomas crónicos de baja excitación, demostrando que para estar seguros en su mundo o más seguros en sus mundos, tenían que estar crónicamente entumecidos, tenían que estar crónicamente ausentes. Tengo una paciente y las palabras favoritas de su madre eran: aguántate o te voy a dar. Hoy es una adulta que no puede sentir sus sentimientos nunca, excepto su ira. Ese es el único sentimiento que puede sentir. Cuando tenemos una baja excitación crónica, nuestro pensamiento es lento. Es difícil pensar. Es difícil decir no, ya sabes, es el patrón de cuidado crónico que a menudo llamamos codependencia. Puede surgir de la incapacidad de decir no. De nuevo, nadie reconoce eso como recuerdo. Simplemente saben que no pueden decir que no. Así que, por supuesto, vuelvo a hacer todo por todos. Así que yo llamo a esto la montaña rusa postraumática. Puede que algunos la conozcan. Empieza por el hecho de que, como el cerebro y el sistema nervioso son tan sensibles a cualquier cosa que pueda ser una señal de peligro, el superviviente se siente constantemente abrumado, tiene sentimientos y reacciones perturbadoras y se siente impulsivo, aunque esa misma persona diga: no voy a hacerlo, no voy a hacerlo. Hay una respuesta impulsiva muy fuerte. ¿Y eso qué hace? La mayoría de la gente, cuando se detona por cosas cotidianas, empieza a evitar, empieza a aislarse, ¿verdad? Sus vidas se tornan a evitar lo que sea detonante, todas las personas, lugares y cosas que las detonan. Pero el problema del aislamiento es que cuanto más evitas, cuanto más te aíslas, menos información puedes obtener.
Así que ahí estás tú solo, con el detonante y el agobio, sin que entre ninguna información. Hay gente que se preocupa por mí. No estoy loca. Y así, la sensación de amenaza aumenta en realidad, cuanto más intentamos evitarla. Y eso conduce a más y más esfuerzos para la evitación de diferentes maneras. Y cuanto más evitemos, peor es. Hay más pánico, más ira, más imágenes o recuerdos intrusivos. Y por último, normalmente por accidente. Los individuos empiezan a tener algún tipo de comportamiento compulsivo o a abusar de sustancias, e incluyo la comida dentro de las sustancias. Y, milagrosamente, descubren que ese pequeño comportamiento compulsivo o consumo de sustancias disminuye su activación y les da alivio. Pero como todos saben muy bien, el efecto de la droga, de toda sustancia y de todo comportamiento compulsivo se acaba. Correcto. Cualquier cosa adictiva tiene un efecto de droga que acaba desapareciendo. Y así, lo que ocurre es una necesidad cada vez mayor de hacer más y más para conseguir ese mismo efecto original. Entonces es como si se tratara de una autolesión se agrava. Si se trata de anorexia, la restricción de alimentos se vuelve más rigurosa. Si hablamos de drogas, cada vez más drogas más fuertes, una variedad de mezclas de drogas, cualquier cosa para recrear ese alivio inicial. Porque el miedo a sentir es mayor que el miedo a morir. A menudo, a medida que la adicción se hace más profunda, más activa, más peligrosa, cada vez más, el suicidio parece la única respuesta. Pero debajo está ese terror a los sentimientos, que hace que el miedo a la muerte no parezca como algo grande. Recuerdo a muchos de mis pacientes que eran adictos. Les decía que tenían una enfermedad potencialmente mortal. Eso no significaba nada, porque el miedo a los sentimientos era mucho mayor y más aterrador. Por lo tanto, la suposición que hice es que la sobriedad, por lo tanto, es solo el principio. ¿Es necesaria la sobriedad? Absolutamente. Ciertamente, siempre he creído que para realizar cualquier trabajo terapéutico con respecto al trauma, la persona tiene que estar sobria y tiene que tener una sobriedad estable y tiene que tener un programa. Pero la sobriedad es solo el principio, porque una vez que los individuos están sobrios, han perdido ese mecanismo que mantiene el trauma al límite. Así que el riesgo está entre una semana y 1 o 2 años después de la sobriedad. Los recuerdos postraumáticos, no los recuerdos del evento, sino de los sentimientos, empiezan a ser más intensos, lo que detona impulsos de recaída.
Así que tenemos que ver cómo recuperarnos de ambos. Ahora bien, el otro problema, como a menudo lo describo a mis pacientes, es que cuando las adicciones te dan una falsa ventana de tolerancia, al menos al principio, hay un breve periodo en el que parece que uno tiene una ventana de tolerancia. En la sobriedad, no hay margen de tolerancia porque la tolerancia que ha tenido el individuo ya no existe. Así pues, una colega mía que estaba en recuperación desarrolló hace muchos años el ciclo de recaída de la abstinencia para describir lo que ocurre como consecuencia de un trauma. Entonces nuestro individuo se ha vuelto sobrio o abstinente. Habiendo perdido el soporte químico, lo pongo entre comillas porque todos sabemos de sobra que en realidad es un soporte químico falso, lo que conduce inmediata o lentamente a un aumento de los síntomas traumáticos, pero no aparecen como síntomas traumáticos, porque a menudo se trata simplemente de sentirse abrumado, irritable o reactivo. Tener una reacción increíblemente sensible a detonantes. Y lo que la mayoría de la gente siente es que está empeorando, no mejorando, lo que por supuesto desencadena impulsos de consumir. Y pero no siempre son evidentes. A veces, algunos de mis pacientes me han dicho, siento esta necesidad de consumir, pero a menudo, y todos lo reconocerán, está disfrazada, ¿verdad? Mi paciente dice, me merezco una copa. Ya saben, esto es por lo general. Los impulsos de consumir se presentan como resentimiento y la autoconmiseración. Y frecuentemente los impulsos de consumir van de la mano con el aumento de los síntomas del trastorno por estrés postraumático, TEPT, lo que lleva en algún momento a una recaída. Pero no tanto como una recaída en busca de drogas, sino como un pánico, un intento desesperado de recuperar algo de ese alivio. Y por supuesto, los resultados de una recaída son siempre negativos. Y así, en algún momento, nuestro individuo vuelve a estar sobrio y el ciclo vuelve a empezar. Recuerdo haber trabajado con un hombre de 50 años con múltiples adicciones: comida, alcohol, sexo, y también era un consumidor compulsivo de crack. Y recuerdo que yo le enseñaba este diagrama y él decía, no, no saques la pelota de béisbol. Y podía identificar, dada su reacción a este diagrama, en qué punto del ciclo se encontraba. Tardó mucho tiempo en darse cuenta de que el ciclo se estaba produciendo, a pesar de ser alguien que iba a múltiples reuniones de 12 pasos cada semana. Ahora bien, saben que, a pesar de todas las evidencias, de todos los testimonios, los programas de 12 pasos son el enfoque más eficaz contra la adicción. Judith Herman
quien es una de las fundadoras del campo del trauma, solía decir: me gustaría que todos mis pacientes pudieran hacer trabajo de 12 pasos, porque el trabajo de 12 pasos es realmente bueno para el trauma. Pero por desgracia, las reuniones y el programa pueden ser detonantes. Y por eso probablemente oigas la resistencia, puede que la hayas experimentado, puede que hayas pasado por ella tú mismo. Y por supuesto tiene sentido, porque hay muchos, muchos detonantes. Una reunión se realiza en un espacio cerrado, no si es en línea, pero antes, cuando las reuniones eran en espacios cerrados, estar en un grupo, sentirse expuesto, sentir la presión de hablar. Peor aún, sentir la presión de revelar quiénes somos y el lenguaje de la espiritualidad. Para las mujeres que han sufrido abusos sexuales, a menudo las reuniones en donde hay hombres mayores les detonan sentimientos de que no están seguras. Recuerdo a una paciente cuya madre era cocainómana a la que le detonaba estar en reunión porque miraba alrededor de la sala y sentía que ahora no era mejor que su madre. Entonces, una de las cosas que es importante para la recuperación del trauma, así como la recuperación de adicciones, es abordar qué es lo detonante sobre una reunión en concreto o qué es lo que se detona al usar la palabra Dios. Y por eso tenemos que recordar que si te traumatizaste en el entorno de la vida normal, familia, barrio, escuela, los detonantes van a estar en la familia, en el vecindario, el trabajo. Y hay muchas cosas que no son evidentes. Todos estamos acostumbrados a que las mujeres maltratadas por hombres sean detonadas por hombres. Pero hay cosas tan sencillas como tener que esperar que la gente llegue tarde, las sorpresas. A menudo, estar solo es detonante y estar en grupo es detonante. Recuerda que mucha gente se traumatiza en grupo, en un grupo familiar. Y así se detonan en grupos de confraternidad, al ser observados, al ser el centro de atención, tener que hablar, no poder hablar. Todos estos pueden ser detonantes. Entonces, los detonantes probablemente todos pueden reconocerlos, los detonantes en cualquier reunión de 12 pasos. La gente está siendo vulnerable. La gente está siendo confrontada. Hay todo tipo de quejas y autoconmiseración. Entonces, todas esas cosas pueden ser detonantes. Así pues, cuando alguien acaba de recuperar la sobriedad y tiene problemas. Problemas con 90 y 90, tengo problemas para tolerar las reuniones. He tenido muchos pacientes que iban a reuniones y se salían a los 15 minutos o a la media hora de la reunión porque no podían tolerar detonantes. Entonces, lo que quería enseñarle a los terapeutas es que estos son solo efectos secundarios de los programas de 12 pasos. Y acudir a un terapeuta tiene efectos secundarios. Hay efectos secundarios por ir al psiquiatra, a la terapia de grupo. Y hay muchos efectos secundarios de no hacer nada.
Y animamos a las personas nuevas en la sobriedad a que busquen reuniones adecuadas, reuniones más pequeñas si les perturban los grupos, o con personas del mismo género. La joven cuya madre había sido cocainómana durante toda su infancia finalmente encontró la reunión adecuada para ella. Eran reuniones a mediodía para profesionales jóvenes. Y se sentía bien. Si ellos también son alcohólicos, entonces estoy bien. Estoy con mis compañeros. Creo que los terapeutas tienen que tener muy claro, los padrinos obviamente lo tienen claro, que sentirse perturbado no es una razón para evitar las reuniones de 12 pasos. Sería como decir, nunca voy a ir al médico porque ir al médico me perturba. Y esa es mi línea de fondo cuando trabajo como terapeuta con alguien en recuperación. He aquí por qué los programas de 12 pasos funcionan tan bien para los traumas. Joseph Ledoux es un experto en el cerebro y dice que todo tiene que ver con la amígdala, ¿verdad? La alarma de incendios. Para que la amígdala se dispare, el cerebro pensante prefrontal tiene que estar apagado. Así que dice, si quieres tratar ese miedo, tienes que ayudar a la gente a aprender a aumentar la actividad de su cerebro pensante. Y eso apaga o baja el volumen de la amígdala. Si la corteza prefrontal no está despierta, no puede entrar información nueva, ni información vieja. No podemos aprender de la experiencia, ¿verdad? Si la locura consiste en hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes, eso es el trabajo de la corteza prefrontal, porque solo la corteza prefrontal puede decir, oye, espera, ya hiciste esto antes, mira cómo te fue. Así que lo que hacen los programas de 12 pasos es ofrecer información nueva, mucha información nueva, pero en un lenguaje sencillo que incluso una corteza prefrontal inhibida pueda procesar, ¿verdad? Un día a la vez, así de sencillo, ¿verdad? Hazlo sencillo. No hay que pensar mucho y complicado. Solo tienes que recordar las palabras. Así que los programas de 12 pasos promueven nuevos hábitos mentales. Muchos hábitos nuevos, ¿verdad? No proyectes, reconoce que proyectas. Acepta, aprende a aceptar los defectos de los demás para poder reconocer lo valioso en ellos, ¿no? La honestidad rigurosa es un hábito muy importante para mí. Incluso pensando las palabras, ¿cuál es el siguiente paso sensato a tomar? Promovemos un nuevo hábito mental. El cerebro traumatizado no pregunta, ¿cuál es el siguiente paso sensato a tomar? El cerebro traumatizado dice, corre, pelea, escóndete. Así que esa repetición constante de lemas, de principios de 12 pasos, de conceptos, una y otra vez, en un lenguaje sencillo que fomenta la capacidad de aprender, incluso para un cerebro muy traumatizado. Y lo encantador, como saben, es que incluso cuando el individuo recién llegado patalea y grita,
y se pregunta una y otra vez, ¿podré beber algún día? No obstante, la repetición está surtiendo efecto. Tiene un efecto en el cerebro, ya sea que el individuo es consciente de ello o no. Y una de las cosas más importantes que la mayoría de los individuos no saben, que la mayoría de nosotros nunca supimos, está personificada en este lema de recuperación Inc., que es un programa de autoayuda, no un programa de 12 pasos, sino un programa de autoayuda para personas con enfermedades mentales. Los sentimientos y las sensaciones subirán y bajarán y seguirán su curso a menos que les asignemos un peligro. Si los sentimientos y las sensaciones aumentan y les asignamos un peligro, aumentan aún más. Entonces el trauma conduce a suposiciones automáticas de peligro. Entonces algo es perturbador y la gente siente que su corazón empieza a latir con fuerza, o siente opresión en el pecho, o se le aprieta el estómago, o se siente congelada. Es decir, asignamos peligro a esos sentimientos. Estoy segura de que todos han conocido a muchas personas que se ponen a llorar y luego se callan porque tienen creencias. Llorar es debilidad. Me humillarán si lloro. Seré vulnerable a los ataques si lloro. El trauma realmente impone creencias sobre nosotros mismos. Fue culpa mía. No es seguro confiar. No era seguro confiar, desde luego. Pero que no era seguro confiar se ha convertido en una creencia global. No es seguro confiar en la gente. No es de extrañar que pedir ayuda sea una pieza central del trabajo en 12 pasos. Así que cuando la corteza prefrontal se apaga y asignamos el peligro, el cuerpo se prepara para huir o pelear, para actuar. Puedes ver el riesgo de impulso de recaída o nos volvemos insensibles y pasivos y no nos importa, lo que también nos pone en riesgo de recaída. Así pues, uno de los efectos más reguladores de los programas de 12 pasos tiene que ver con la oración y la meditación. De hecho, hay muchas investigaciones que demuestran que la meditación es un buen tratamiento para los traumas, que regula el sistema nervioso. Así que tenemos más margen de tolerancia. Y creo que la oración hace lo mismo, ¿verdad? Entonces, cuando rezamos, nuestro cuerpo se tranquiliza. Así que es un factor muy, muy, muy importante que tiene un beneficio neurobiológico. Todos los lemas son calmantes para el sistema nervioso. Y a ello contribuye el hecho de que tienen un ritmo y una sencillez. A menudo, si empiezo a rezar la oración de la serenidad, me siento en calma. Porque cuanto más utilizamos los lemas y la oración de la serenidad, más empieza el cuerpo a responder calmándose y regulándose. Suelto, entrego.
Una de las mejores maneras de combatir el pensamiento obsesivo, porque por supuesto el pensamiento obsesivo es asignar peligro, y por eso amenaza al sistema nervioso. Saben, es curioso porque muchos de los terapeutas para los que quería diseñar esta charla dicen, bueno, los programas de 12 pasos son sectas. Y tengo que reírme, porque parte de lo que están hablando se refiere a los lemas. Son componentes del trabajo de 12 pasos que se repiten una y otra vez. La forma en que empieza una reunión, la forma en que termina, todas esas cosas se malinterpretan como propias de una secta, en lugar de entenderlas como una forma poderosa para regular el sistema nervioso y crear las condiciones en las cuales las personas puedan tener una ventana de tolerancia. Porque la sobriedad puede requerir un trabajo esforzado, o a medida que crece la ventana de tolerancia, se hace más fácil utilizar las destrezas, utilizar los principios, utilizar el ritual. ¿Y cómo se convierte en habitual? ¿Cómo aprendemos el hábito? Mediante la repetición. Además, hay algo muy reconfortante en la regularidad y la previsibilidad. Hice trabajo de Naranon por mucho tiempo. El trabajo de Naranon es el programa para familias relacionado con NA. Y esa forma consistente y predecible en que se desarrollaba cada reunión era en sí misma muy reguladora. Sí, olvidé decir que también soy madre de adictos, así como hija de un adicto. La mera idea de actuar y ser consecuente consiste en desarrollar nuevos hábitos mentales. Y todos los expertos en el campo de los traumas coinciden en que para combatirlos necesitas hábitos mentales no traumáticos. Y a menudo, en el tratamiento de traumas, le decimos a nuestros pacientes, aunque no creas que esta información nueva es cierta, utilízala. De todos modos, no tienes que creer en algo para probarlo. Compruébalo tú mismo. Fíjate si es útil. Y por supuesto, todos sabemos que hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes es la definición de locura. La aceptación, ya saben, es interesante porque la autocompasiva es una especie de palabra de moda o en el campo del trauma. La aceptación es autocompasiva. Cuando aceptas tu impotencia, cuando estás totalmente listo, cuando podemos aceptar los defectos de carácter, estamos practicando la autocompasión y esta es buena para el sistema nervioso. Es bueno para el cerebro. Es bueno para nuestro carácter. Una de las formas más fáciles de ayudar a la gente a empezar a desarrollar este hábito mental de aceptación, es pedirles que sean curiosos.
Los supervivientes de traumas y adictos suelen perder la curiosidad, no la curiosidad intelectual, que dice por qué está pasando esto, sino un estado mental de curiosidad. Porque si tenemos curiosidad, si estamos interesados, esta parte del cerebro se activa. Y cuando esta parte del cerebro se activa, la amígdala se calma. En el campo de los traumas, enseñamos a las personas a darse cuenta de cuándo se detonan, a darse cuenta de si su sistema nervioso sube o baja. Y luego les ayudamos a experimentar con lo que regula esa activación traumática. El trabajo de 12 pasos está lleno de intervenciones que regulan el sistema nervioso, que regulan la activación, ¿verdad? Ya sea leyendo, rezando, entregando, yendo a otra reunión, rezando la oración de la serenidad. Y esto es solo una pequeña lista de las formas en que 12 pasos ofrece a cualquiera. Formas. De ayudar a transformar un sistema nervioso traumatizado en un sistema nervioso capaz de tolerar las emociones. Estrés cotidiano, sin tener que consumir ni autodestruirse. Y la otra cosa que creo que es inherente a los programas de 12 pasos está realmente personificada en esta cita. Me encanta esta cita porque cuando la encontré reflejaba exactamente mi actitud. Si te acepto tal como eres, te haré peor. Si te trato como si ya fueras capaz de ser tu ser pleno, te ayudaré a convertirte en eso. Y creo que eso es inherente al trabajo de 12 pasos. No importa cuán bajo caigas, sigue tomando acción y caminando el camino. Sigue diciendo un día a la vez. Y se me ocurren tantos pacientes que decían, no puedo ir a una reunión. No puedo decir la oración de la serenidad, no puedo tratar con Dios. Y la clave es que les tratemos como personas que ya tienen esa capacidad. Solo que aún no han recorrido el camino. Y creo que eso es muy, muy, muy poderoso. Así que quiero terminar con algunas de las citas y lemas que me ayudaron cuando trabajo con traumas y adicciones. No puedo hacerlo todo. No puedo hacerlo por los demás y no puedo hacerlo todo. Así que recuerdo la cita de Jesse Jackson, no eres responsable de estar abajo, pero eres responsable de levantarte. Y creo que ese es un mensaje de 12 pasos. La adicción es una enfermedad, pero tú eres responsable de levantarte. Eres responsable de cómo manejas esa enfermedad. De Naranon, tu papel como ayudante es ser cosas, no hacer cosas. Es increíble cómo cuando estamos en el papel de ayudantes queremos hacer cosas. Pero Naranon nos recuerda, no, tu papel como ayudante es ser cosas, no hacer cosas. Y entonces,
Cuando no tengo ni idea de qué ser, recuerdo estas palabras de Deepak Chopra. En medio del movimiento y el caos, mantén la quietud en tu interior.